Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150, explicó Mr. Foster a los estudiantes. Los embriones todavía tienen agallas, inmunizados al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lenina, añadió, a las 5 menos 10 en el tejado, esta tarde, como de costumbre. Encantadora, dijo el director una vez más, y con otras palmaditas se alejó en pos de los otros. En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos están sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una jornada, de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, explicó Mr. Foster, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación casi hasta matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, prosiguió Mr. Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estanque número 5. Es el nivel de la primera galería. Gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, añadió. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. El director consultó su reloj. Ah, bueno, una cosa que importante dice, no se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido total la cola. ¿Sí sabían que nosotros tenemos colas cuando nos estamos formando? O sea, nosotros tenemos una colita como si fuéramos un... He desayunado como si estuviera en casa. Mi amor, no te escucho. Bien, dime. Otra vez, otra vez. No se te escucha, Sofía. No, espérame ahí. Ahora, eh, entonces, nosotros en las etapas formativas, pues tenemos una colilla, ¿cierto? Como si fuéramos un renacuajo, ¿sí? Y esa se empieza a reabsorber. En algún momento de nuestra formación también aparecen una especie de branquias, como si fueran branquias antes de que se formen los pulmones, y después esas se reabsorben y empiezan a transformarse, ¿listo? El director, a ver si vamos acá. A ver, listo. El director consultó su reloj. Las 3 menos 10, dijo. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de su siesta. Mr. Foster pareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de cantación, imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia, pero solo una ojeada. ¿Listo? Y ahí termina. Ese es el primer capítulo. ¿Qué percepciones nos da ese primer capítulo, muchachos? Según lo que hemos leído, según lo que hemos trabajado y lo que entendemos un poco. ¿Qué cosas nos propone? ¿Qué les parece esa propuesta eh, de Aldous Huxley en términos de la modificación humana? ¿Qué tipo de modificación nos propone Huxley en este momento? O bueno, en 1930, porque recuerden que es un texto ya clásico. O sea, ya próximo en 9 años a cumplir 100 años este textico. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿No entendieron? ¿No entendieron el texto? Muchachos, ¿por qué están tan callados? La clase pasada sí participaban. Bueno, dice, bueno, dice acá, Juli. La modificación genética específicamente dirigida a un sistema social más eficiente.
Y Jiménez dice, profe, la modificación genética permite manipular algo como el IQ. Bueno, lo que pasa es que primero voy a contextualizar un poco. Si ustedes se dan cuenta, el texto nos habla de formas mecánicas para modificar los genes. Es decir, se ponen los embriones, o sea, ya se pueden sacar embriones y todo esto, ¿cierto? Se ponen a cierta temperatura, se modifican con acidez, se les quita el oxígeno. Eso es algo muy mecánico. Se supone que si nosotros, así como lo dice el texto, le quitamos el oxígeno a cualquier ser, pues el sistema nervioso empieza a fallar y claro, se puede modificar el IQ. ¿Qué es el IQ? Es un índice de conocimientos o un índice de relaciones neuronales que se pueden establecer, ¿cierto? Es lo que mide, entre comillas, porque eso es muy subjetivo también, la inteligencia. ¿M? Y claro, si faltan nutrientes, si falta glucosa, eso se puede modificar. ¿Listo? Por ejemplo, eh, en muchos casos, no siempre, suele pasar que las personas que tienen mejor estabilidad económica o las familias que tienen mejor estabilidad económica eh, suelen tener chicos que pueden ser mucho más preparados y tener un IQ mucho más elevado que familias que no tienen el ingreso. ¿Por qué? Principalmente por la cantidad de glucosa que pueden obtener, es decir, la forma de alimentación, la forma de nutrición. Entonces, al no tener buenas formas de nutrición, ustedes saben que muchas familias pobres, sus hijos son muy delgados, tienen enfermedades y eso va a afectar su sistema nervioso, es decir, las relaciones entre las neuronas. Entonces, el texto que nosotros estamos leyendo, pues siguen muchos más capítulos interesantes. El segundo capítulo y el tercero nos hablan muchísimo de cómo es que condicionan a los bebés. O sea, una vez cuando nacen, cómo es que empiezan a condicionarlos para que tengan ciertos comportamientos y sean sumisos, que es lo más importante, ¿no? Y sean sumisos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que estos procesos eh, son unos procesos a largo plazo, pero en el libro no nos hablan de genética molecular. O sea, él está muy adelantado a su tiempo porque en 1930 él ya suponía que se podía modificar y ya se sabía que se podía modificar de cierta manera, pero es una forma muy mecánica, ¿sí? Ahora, Julián nos dice, lo someten a pruebas para cumplir un fin. Por ejemplo, cuando los acostumbran a odiar el frío y amar el calor, por supuesto. El control genético repercute en qué tan susceptibles serán a futuro, dice Juli. Claro, claro, eso es lo que nos plantea el libro. Entonces, y es algo que realmente se ha soñado, se ha soñado con, con unas formas de dominio del humano, ¿cierto? Se ha soñado con unas formas de dominio de nuestras relaciones de poder, ¿cierto? Y la biología facilita eso, ¿cierto? La biología lo facilita mucho. Hoy en día, pues tal vez si Aldo Huxley hubiese vivido en nuestra época, ya no pensaría en formas de temperatura como lo está haciendo en este momento, sino también tendría en cuenta la modificación molecular, ¿sí? Entonces recuerden que hay un proceso, ¿cierto? Que se llama la transcripción y después viene la traducción. En la traducción es cuando empiezan a producirse las proteínas. Ese proceso ya se puede modificar, es decir, el material genético, tanto el ADN como el ARN, dentro de la rama de la biotecnología, ya puede ser modificable. Se pueden crear humanos, se pueden crear frutas, animales, se pueden simular muchas cosas que se han querido. Solo que obviamente tiene algunas condiciones. Hay algo muy importante de este primer capítulo que leímos y es que hay un gran problema para la producción de humanos y es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo realmente se convierte en un gran lío para generar una producción inmediata de humanos porque nuestras fases de formación son muy largas. Ustedes incluso estando en décimo, la mayoría, no sé, con tal vez 15, 16 años, 17 algunos, eh, van a generar procesos que todavía serán muy largos para que terminen de desarrollo. ¿M? En el caso de nosotros terminamos de madurar completamente a los 21 años, y me refiero también hormonalmente, ¿no?
Nosotros fuimos creados por nuestra condición social y económica, claro, eso influye muchísimo. Sin embargo, si tú miras esa condición social y económica, también permite el acceso a la alimentación. Está muy marcado las diferencias de alimentación en las diferentes estratos sociales, ¿sí? Y eso obviamente va a influir en una cuestión netamente biológica, o sea, de formación. Eh, Está bien claro que suele pasar, por ejemplo, que las personas que se alimentan muy bien, que tienen un gran acceso a una comida de calidad en términos de nutrición, suelen ser mucho más altas y corpulentas que personas que no tuvieron esa capacidad, digamos, de alimentación, que suelen ser más bajitas. Obviamente, ojo con lo que estoy diciendo. O sea, ahí estamos también definidos genéticamente. Lo que pasa es que los genes, para producir proteínas, para crear nuestro cuerpo y crear muchas cosas, también necesitan de muchos nutrientes. Si nosotros no se los damos, pues no lo van a producir y va a trabajar con lo que tiene. ¿Listo? Va a trabajar con lo que tiene. Entonces, vamos a ver que estos procesos son procesos muy largos, son procesos que requieren pues de mucha, ¿cómo decirlo? Control en términos de que para que se pueda dar la preparación de un cuerpo completamente, pues los nutrientes deben ser máximos y si se pretende generar un proceso en el cual eh, se haga o se produzcan humanos, pues sencillamente se debe se debe tener en cuenta cuáles son las hormonas que se están empleando para que nosotros nos desarrollemos. Ahora, esos avances biotecnológicos, por ejemplo, ya voy a, yo voy a, ya respondo a tu pregunta, Sofía. Yo voy a que, ay, a referirme, por ejemplo, a las chicas que toman algunas hormonas, pastas, no solo para planificar, sino, por ejemplo, hay una afección en los ovarios donde se generan óvulos, o los ovarios son poliquísticos, o sea, tienen óvulos que están llenos de fluidos y digamos que no son viables para un embarazo. A partir de la biotecnología y la manipulación de hormonas, que eso ya se puede, ¿cierto? Eh, y entonces, en este caso, permite que se regule un poco el ciclo, ¿sí? El ciclo menstrual. Y eso es biotecnológico, es una manipulación de hormonas. Y de igual forma, si hay un cambio de sexo de, de hombre a mujer o de mujer a hombre, las hormonas y la biotecnología van a contribuir a que ese paso se dé, a que ese cambio empiece a darse. ¿Listo? A ver, profe, dice Sofi, profe, el gen del enanismo, ¿por qué se ve más reflejado en las mujeres? No, el enanismo es una afección también genética, pero no afecta a las mujeres más que a los hombres. O sea, si ustedes ven, el enanismo es una cuestión pues genética que está en hombres y mujeres. Lo que pasa es que tal vez a lo que tú te refieres es que porque las mujeres crecen menos, ¿cierto? O son más bajitas que los hombres. Pues resulta que eso ya es una cuestión de nuestra especie. Como ustedes saben, por ejemplo, en las aves los machos son los más vistosos, los que tienen las plumas más coloridas, los que son un poco más corpulentos. ¿M? Eh, entonces, eso ya está codificado en los genes. No es porque sea así, pero también depende. Digamos, si tú vas a zonas eh, eh, como en algunas partes de Estados Unidos, porque ya están muy mezcladas, en algunas partes de Noruega o del norte de Europa, pues vas a ver que las mujeres pueden incluso llegar a la misma altura de los hombres. Pero eso ya es por especie, o sea, codificado en nuestro ADN está que las mujeres suelen ser más bajitas que los hombres, dependiendo, ¿no? El lugar de donde lo veamos, el lugar geográfico, el país.
Juli dice, sí, a eso me refería. Es triste como la alimentación de calidad, que debería ser igual para todos, solo la pueden disfrutar ciertas personas que se la pueden costear. Realmente es muy lamentable, Juli. Ush, profe, la testosterona hace que las mujeres les cambie hasta la voz. Claro, claro. Ustedes tienen una hormona que se llama la progesterona, que les ayuda a sus características femeninas y en cierto momento producen también un tipo de, de progesterona que hace que se engrose la voz. Y si cambia la testosterona, claro, hace que tengan características sexuales masculinas. Si una mujer empieza a tomar testosterona, pues produce una voz gruesa, le salen vellos, bueno, y los músculos cambian un poco y todas las características sexuales empiezan a variar. ¿Listo? Listo, sigamos acá, que me están haciendo más preguntas aquí por el chat. Juli dice, sí, sí, para atraer más a las hembras, ¿no? Bueno, digamos que no, puede ser, pero lo que pasa es que no es solo por atracción sexual, Juli, sino puede ser también por el requerimiento de energía que tiene, que necesita una mujer. Como ustedes saben, pues las mujeres tienen un gasto mucho mayor de energía porque ellas en algún momento pueden llegar a estar en embarazo. Entonces, el embarazo que implica, pues que, o bueno, antes del embarazo, para que se prepare el cuerpo para un embarazo que implica, pues que el útero tenga una buena cavidad, eso quiere decir ensanchamiento de caderas, sí o sí. Y ahí ya se está, digamos que desviando un poco de la energía o de la glucosa que tienen en el cuerpo para otros aspectos como estos que les menciono, ¿no? Como el ensanchamiento de caderas, como el mejoramiento, el ampliamiento, la ampliación del útero, de esa cavidad muy importante, ¿m? Para que pueda darse. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Dice, profe, Mateo me pregunta, profe, una pregunta, según leí, la estatura está determinada un 80% genética y un 20% ambiente, pero existen casos en que los padres son muy bajitos y los hijos son muy altos. ¿Por qué? Ah, bueno, eso pasa o puede pasar porque, por lo que te digo, primero la alimentación influye mucho. Seguramente los papás no tuvieron unas formas adecuadas de alimentación como de pronto sí lo tuvieron sus hijos, pero sí, claro, y influye mucho también los genes recesivos. Por ejemplo, tus papás tuvieron un gen dominante, o bueno, los papás en este caso, no los tuyos, sino los papás bajitos, pudiesen haber tenido un gen dominante que los hizo de una estatura baja, pero pudo haberse dado que el abuelo o, o bueno, un bisabuelo o algún integrante de la familia haya generado o haya tenido una gran altura genéticamente y eso se puede heredar. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Si ustedes tienen algún rasgo o alguna cuestión evolutiva familiar que presentó alguien de sus antepasados, ustedes o sus hijos pueden presentarla, porque los genes no se expresan en todas las generaciones, ¿sí? Entonces, digamos que es difícil determinar si es por la alimentación o si es por los genes directamente que se desarrolló la gran altura. Pero pues si tú tienes algún familiar antes, un antecesor que genere eh, estos procesos de altura en la estatura, pues digamos que puede repetirse genéticamente, sin duda alguna, ¿no? Listo. Bueno, Sofía dice que se va a poner a llorar, no es para tanto. Mateo dice, ¿se debe a la alimentación? Sí, sí puede influir. O sea, no, no estoy diciendo que necesariamente sea eso, pero sí influye mucho. Influye también muchísimo el nivel de oxígeno en la sangre, por ejemplo. Ustedes han escuchado, por supuesto, de la anemia. La anemia es un problema en el hierro de la sangre y vamos a ver que ese proceso eh, pues va a ser necesario. Si se sufre anemia, pues no se desarrollan bien los tejidos nerviosos en etapas tempranas y por tanto mm, se va a generar un proceso en el cual la persona pues no pueda producir las proteínas para poder vivir, ¿no? Adecuadamente. Eh,
Profe, hablo de los pájaros. A los pájaros, ¿cuáles? De Juli, espera, es que todos me escriben al tiempo. ¿Cómo así? A los pájaros de que ya hemos cambiado como 10.000 Profe, veces. es que 10.000 cuando yo veces te de... dije, cuando yo te dije sí para atraer más a las hembras, fue cuando tú Ah, dijiste ya te que los entendí. pájaros tenían unas plumas más vistosas. Era Ya te eso, entiendo, ya te para entiendo. las mujeres, Ah, sí. claro, claro, claro. Sí. Ahora, digamos que no es solo eso, ¿no? Sino también, pues, producen una serie de comportamientos en torno a al apareamiento. Hay unas aves que no se diferencian de otras, ¿no? Digamos que eso es más notorio en los pájaros. ¿Cómo así? ¿Todas las aves son pájaros? No, las gallinas no son pájaros, por ejemplo. ¿Sí? Eh, los pájaros son aquellos animales que tienen siringe, o sea, que pueden silbar o hacer ciertos silbidos específicos, no como la gallina que cacarea, sino los silbidos específicos, lo que llamamos nosotros el canto, esos son los pájaros. Eh, ellos sí suelen tener diferenciación, ¿sí? Y claro, los machos suelen ser los más vistosos, los más, entre comillas, bonitos. Por ejemplo, el pavo real, ese es el más notorio que nosotros tenemos. El pavo real es el macho y la hembra es como cafecita, no tiene las plumas tan coloridas. Eh, profe, o sea, cuando vemos una persona que podemos definir como, entre comillas, bonita, pero que eso es muy subjetivo, es porque tuvo suerte genética. Mira, eso es muy curioso. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de una cuestión inconsciente que tiene que ver obviamente con nuestra relación psicológica con el entorno y es también relacionada con lo biológico. Por ejemplo, a muchos hombres, sobre todo en una sociedad tan machista, les parece muy interesante las mujeres que tienen un gran trasero y grandes pechos. Eso suele pasar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Ahora sí, el gran trasero que implica, no es solo que sea un gran trasero ya, sino el gran trasero implica que tiene unas caderas grandes. Entre más grandes sean las caderas, pues mejor será la cavidad para albergar un bebé. Y los pechos grandes, pues no hay que ser un genio para determinar qué implica biológicamente y animalmente, instintivamente, pues una gran producción de leche para que el hijo pueda tener una buena alimentación. Ahora, el humano, el hombre, en este caso, no piensa en eso. Dice, oh, sí, es que los senos están súper grandes y tremenda cola y está buenísimo. Porque lo dicen en términos de objetivación de la mujer, ¿no? De cosificación, que es terrible. Pero inconscientemente realmente puede llegar a pasar que busca es más bien una forma de manutención, entre comillas, del bebé como una forma de postergar sus genes, ¿sí? De permitir que se expresen en el tiempo. Pero sí termina siendo un poco subjetivo y lo que estoy diciendo no se da en todos los casos, porque también está ligado con otras cuestiones psicológicas. Jiménez dice, profe, con un cariotipo podemos saber cuáles son los genes recesivos y dominantes. Claro que sí, claro que sí. Eso lo veíamos en algún momento y es que el cariotipo nos va a decir eh, qué genes nosotros podemos tener en nuestro cuerpo que se puedan heredar o no y que puedan afectar a los hijos si llegasen a tenerlos en algún momento. ¿Listo? Dice, bueno, también influye mucho la cultura, muchísimo, Juli, mucho, muchísimo. Los memes que hemos creado, claro. O sea, todos son memes. Ah, bueno, e incluso relacionándolo con lo que están diciendo, con lo que está diciendo Jiménez en este momento, dice que es por el porno. Claro, el porno también genera unos imaginarios tremendos, 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 tanto en hombres como en mujeres. Digamos, por ejemplo, gracias al porno, digamos, hay una serie de mm, personas que se acomplejan de su cuerpo, porque recuerden, o sea, los actores o actrices del cine porno o de la industria pornográfica son personas que han trabajado mucho su cuerpo, que viven de su cuerpo, entonces obviamente tienen un cuerpo entre comillas escultural porque se lo han venido trabajando.
Entonces el tamaño de los senos, el tamaño de la cola, el tamaño del pene, entonces son cosas que a muchas personas como que les afectan. No, es que yo lo tengo grande, chiquito, hablo de todas las partes que había mencionado y genera unos imaginarios. Pero si uno mira el medio de la población en la que uno nace, la mayoría de personas pues van a tener un tamaño promedio, ¿no? No, modo serio, dice Juli. Dice, la industria pornográfica se lucra mientras nos hacen mucho mal psicológicamente, nos hacen creer cosas irreales. Bueno, sí y no. Digamos que también es muy bueno explorar el mundo del porno, pero no quedarse allí. Digamos que abre mucha puerta también a la interacción humana diferente, que se queda y que solo se puede vivir en lo privado, ¿no? Es muy importante. Yo creo que lo más importante y lo más terrible del mundo eh, pornográfico es como industria, en muchos casos pues humillan a las mujeres y las cosifican de una forma tal que les hacen muchas vejaciones y en el caso de los hombres no les hacen tantas vejaciones, pero realmente un hombre no gana lo mismo que una mujer, ¿no? Eh, bueno, Juli dice, yo creo que hay otras maneras de explorar la sexualidad, las hay, mi amor, sin duda alguna las hay. No estoy diciendo que sea la única manera, las hay. Tú lo decides, tú decides de qué forma las quieres explorar, pero digamos que es una forma, eh, digamos que de mirar, de mirar cómo se puede generar formas de confianza también con la pareja a partir de la pornografía, pero obviamente pues también hay muchas cosas, ¿no? Los juguetes sexuales o los diferentes objetos o ítems o juguetes que venden en los sex shop, pues van a ser muy importantes. Profes, los niños se vuelven adictos al porno porque eso les genera dopamina, ¿no? Sí, algo así, claro. Claro, son estadios donde recuerda que la dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con el placer, ¿sí? Dice, dice Juli, pero todo con prevención, más bien con precaución. Recuerden, niños, claro, y niñas, recuerden, niños y niñas, porque obviamente es mucho más abierto, es mucho más abierto que los hombres nos masturbamos a edades tempranas y sin tantos tabús. Es mucho más normalizado así, es que los hombres se masturban, ¿sí? Es muy normalizado. Todo el mundo sabe que eso pasa, que eso se pero es terrible, eso sí, que en la mujer se vuelva un tabú. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que saberlo, ¿por qué no? Cada quien decide sobre su sexualidad, pero sí se vuelve un tabú, o sea, incluso suele pasar en muchos casos que la mujer siente como si fuese casi un pecado que se masturbe, ¿sí? Y pues digamos que eso es algo más problemático y la mujer suele explorar su sexualidad ya en etapas adultas, en cambio el hombre lo hace en la adolescencia, suele pasar, y eso es por el machismo. En cambio, las etapas adultas suele pasar que ya cuando la mujer tiene su primera relación sexual y cuando ha pasado tal vez por varias parejas, que empieza a descubrir de una forma muy tardía su sexualidad. En el hombre, pues obviamente por el machismo, claro que estoy diciendo, se hace desde la adolescencia casi siempre, ¿sí? Casi siempre se pierde el tabú. No quiere decir que pierda la virginidad siendo adolescente, no puede que la pierda adulto, pero es un tabú mucho menos más grande. O sea, él acepta, digamos, la idea de explorar su propio cuerpo en la masturbación desde la adolescencia como algo normal, natural, pero en la mujer suele en muchos casos tener un tabú, aunque bueno, sí, como dice Juli, ese tabú se ha ido un poco y ojalá desaparezca em, porque eso también permite que la mujer tenga ciertas formas de felicidad diferentes. No, no solo en el placer sexual, el placer sexual no es felicidad, sino en su aceptación del cuerpo. A eso me refiero. Las mujeres se sienten más libres para hablar y aceptar esos temas, sí, pero digamos, tú no puedes hablar, todavía se mantiene un poco el tabú en el sentido de que tú no hablas bueno, de pronto tú sí, no sé, pero muchas mujeres actualmente no hablan del tema con la misma libertad que lo hacen los hombres de tu misma edad, ¿sí? Eso todavía se mantiene un poco, pero sí ha disminuido muchísimo, muchísimo, o sea, la cuestión de la libertad de género, etcétera. Bueno, eso ahí, por ese lado, muchachos. Es muy importante, obviamente, este tema que estamos hablando en relación a la biotecnología también. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos siendo, eh, de cierta manera, afectados de nuestra forma de relación a lo biológico. Es decir,
Eh, pasa pasa muchísimo que las mujeres de nuestra cultura contemporánea están totalmente sometidas a las hormonas, ¿sí? O sea, desde la planificación es muy normal, por ejemplo, encontrar chicas que sufran de ovarios que tengan muchos quistes, ¿sí? Que produzcan muchos quistes. Y entonces allí tienen que hacer una preparación hormonal o un tratamiento hormonal para poder regular, ¿sí? Esa forma en la cual se está eh, produciendo las hormonas, ¿sí? Sobre todo la hormona luteinizante y la progesterona, ¿sí? La prolactina también influye mucho. Entonces, incluso el pollo hormonizado para que crezca, el pollo eh, modificado, hace que se generen procesos donde el cuerpo de la mujer sí o sí cambia, donde el cuerpo de la mujer sí o sí empieza a tener ciertos cambios. Y pues nada, o sea, ahí se genera un proceso donde eh, la mujer va a tener muchísimo daño en su cuerpo. ¿M? De ahí los quistes es mucho más común ahora que antes. Antes, tal vez la mayoría de mujeres pues presentaban procesos donde no se veía tan afectado su cuerpo, era mucho más regular el ciclo, era muchísimo más regular el ciclo y eh, no tenía que tratarse. Ahora, la planificación y un montón de cosas que todo el tiempo estamos consumiendo hace que esto se pierda y pues se generen estos procesos de daño en el cuerpo. Bueno, otra cosa muy importante que tenemos que hablar en algún momento, obviamente, también serán los anticonceptivos hormonales que son producidos en laboratorios y que, por supuesto, y es un datazo, que ya se los venía mencionando mucho antes, pero se supone que ya está en su última fase de producción para que ya salga totalmente a la venta y es una pastilla anticonceptiva para hombres, ¿sí? Para que las mujeres dejen de eh, consumir píldoras y empecemos a consumirlas nosotros los hombres. Ahora, no va a tener ningún cambio sustancial y es mucho mejor que los hombres consumamos píldoras anticonceptivas que las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros no presentamos tantos cambios hormonales como las mujeres en mes a mes, ¿no? No presentamos tantos cambios hormonales. Entonces, digamos que esta pastilla anticonceptiva que ya ha sido testeada, no ha presentado ya en más de un año que han probado en más de, creo que 8.000 hombres, no ha presentado cambio y tiene una efectividad del 100%, o sea, ya se logró generar una pastilla anticonceptiva que realmente dé una certeza de que sí pueda ser utilizada y lo que hace es cambiar la composición de los espermatozoides para que no produzcan una proteína y haya embarazo, ¿sí? Entonces, pues es muy importante generar nuevas formas biotecnológicas, para eso también sirve la biotecnología, eh, para que nos permita eh, generar cambios en la estructura de nuestro cuerpo y que los hombres también podamos decidir sobre nuestra forma de reproducción. Es nuestro cuerpo, es nuestra decisión. Ahora no falta que la condicionen para cierto grupo social. Bueno, digamos que yo sí creería un poco que eso no va a pasar tanto. ¿Sabes qué es lo que sí va a pasar? O sea, yo creo que el gobierno o las farmacéuticas lo van a vender de forma abierta. Pero ¿sabes qué sí es lo que va a pasar? Que los hombres no tenemos o sea, los hombres conocemos primero nuestro cuerpo, casi siempre pasa así, pero no tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo. Por ejemplo, es mucho más común, es mucho más común ver a mujeres cargando condones que hombres, ¿sí? Eso es algo muy común, sobre todo en la vida adulta. O sea, las mujeres sí suelen cargar condones y no quiere decir que sea promiscua y que siempre esté teniendo sexo, sino es por cuidado que los hombres. Lo mismo va a pasar con estas píldoras. Van a ser mucho más
voy a cambiarlo. Va a ser mucho menos los hombres que consuman estas píldoras que las mujeres. Eso es una realidad porque todavía es muy machista. Se cree que la cultura del cuidado solo corresponde a la mujer y no al hombre. Todavía se tiene arraigada esa idea machista que hay que construirla, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un grave problema. Lo mismo va a pasar con la píldora, ¿sí? O sea, puede que todo lo abran. Es como, ¿qué se hacen más? ¿Ligadura de trompas o vasectomías? Pues obviamente ligaduras de trompas. Los hombres no suelen modificar su cuerpo, les cuesta mucho pensar en la responsabilidad con su pareja, les pesa muchísimo. Y eso es algo que toca cambiar y eso se cambia desde casa, o sea, empezando desde que la mujer sea, o digamos, si ustedes tienen hermanos, casi siempre va a ser la mujer la que tenga que ayudar en las labores de cocina, casi siempre, no siempre, a hacer el aseo. Obviamente a los chicos a veces les tocará, pero se siente más una carga cultural en las mujeres. Y eso ya implica que en futuro el hombre se va a recostar mucho en la mujer en términos de cuidado, siendo que el hombre también tiene que participar de las formas de cuidado del cuerpo de su pareja, sea hombre o mujer, ¿sí? Bueno, a que solo ciertas personas la puedan comprar. No, mira, sí, la verdad yo creo que ya en el mundo en el que estamos, incluso esas píldoras las debe cubrir la EPS, las debe cubrir la EPS como cualquier tratamiento anticonceptivo, ¿no? Listo. Tú le enseñas a tu hermano que tenemos responsabilidades. Claro, claro, Juli, eso es muy, muy importante. Pero, exactamente, estamos en Colombia. Entonces, uno sabe como hombre que tiene privilegios, ¿sí? Uno sabe como hombre que tiene privilegios y esos privilegios, así sea inconscientemente, no estoy diciendo que lo hagamos conscientemente todos, pero inconscientemente también se va a reflejar en un estatus social, ¿sí? Y la biotecnología, pues no se sale de eso, o sea, todas estas formas de relación también empiezan a configurarnos socialmente, es decir, lo químico, lo biológico, lo farmacéutico, está definiendo la forma en la cual nosotros eh, eh, también nos relacionamos con el mundo. O sea, lo biológico determina lo social, así como pasa con el libro. O sea, este libro es un preámbulo para lo que posteriormente se vendría con la biotecnología. ¿Listo? Entonces, va a ser muy importante entender que ya desde ese momento, incluso mucho antes, desde la modernidad, y si se quiere desde antes, se pretendía controlar de cualquier manera la forma de relación del humano con su entorno. Entonces, este libro, por eso lo quise leer, este primer capítulo al menos con ustedes, para que ustedes supieran que esta forma no es nueva de modificar. Ahora, bueno, la próxima clase ustedes harán sus exposiciones. Recuerden que quien no exponga, pues tendrá 30 en esa nota. Eh, y bueno, y ahí ya acabamos la primera evidencia. Solo tenemos la otra clase para exponer. Y vamos a tener exposiciones o, bueno, argumentaciones a partir de los colores de las biotecnologías. Yo les voy a asignar tema y lo deben defender a capa y espada si no estén de acuerdo. Y después haremos un debate de pros y contras de los colores de la biotecnología, que eso es muy sencillo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces nos vemos la próxima, muchachos. Son los mejores. Los amo. Ya, profe. Chao, muchachos, en la buena. Chao, profe, No, profe, gracias. gracias. Chao, muchachos. Los mejores en la buena. Chao, Chao, profe. Sara.